el romanticismo arquitectura. Su arquitectura buscaba revivir los estilos del pasado, principalmente el gótico y el románico, inspirándose en escuelas del Renacimiento y el arte de los siglos XVI y XVII. Se construyeron muchos edificios religiosos, fábricas que se levantaron como grandes templos. Sus elementos más importantes para la construcción fueron el ladrillo, el hierro, los arcos de herradura medio punto, lobulado y su ornamentación abundante. Pintura. La textura comenzó a ser más valorada, desaparecieron las líneas de frente al color, la luz y las gradaciones fueron de carácter efectista y teatral, además de su composición dinámica. Sus temas fueron extraídos de la historia, pero no de todo el mundo griego-romano, sino más bien del cuadro histórico de las escenas de la vida que están impregnados a la melancolía y muestras de efectos fantásticos de la exaltación del pintor. Escultura. En su escultura abandonaron temas mitológicos y los de la historia clásica fijándose en la Edad Media y contemporánea. Tuvo mucho contraste brusco de líneas, luces y sombras, y mayor expresividad en sus figuras. El realismo. Arquitectura. Su arquitectura realista trataba de adaptarse al nuevo contexto social con tendencia a volverse realista o científica, que incluía materiales y técnicas industriales de construcción apropiados y adaptables para sus leyes peculiares, el riguroso acatamiento a las formas estáticas y la más conveniente distribución espacial, como en las edificaciones de las iglesias que tienen techos de viga de madera, crucería ricamente adornados y torres de finísimas divisiones, respondiendo a las nuevas necesidades urbanas generadas por el proceso de industrialización. Pintura. Se expresó mucha realidad, el hombre y la mujer fueron representados en sus tareas cotidianas y fatigosas, fue de carácter polémico y de crítico social, sus pinceladas son firmes y precisas, y sus temas tratados fueron con todo realismo y objetividad, como paisajes tomados del natural, hechos históricos del pasado o contemporáneo. Escultura. Estableció muchos gestos humanos de que fue de carácter vigoroso, implicó muchos asuntos de tipo social, reprodució verismo en sus personajes del pueblo. Simbolismo. El simbolismo fue un movimiento artístico, principalmente literario, originado en Francia en la década de 1880, de forma paralela al postimpresionismo. Tiene como objetivo la búsqueda interior y de la verdad universal. Se buscaba interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresaban distintas emociones. Este movimiento nace como una reacción literaria contra el naturalismo y el realismo durante el siglo XIX, que eran movimientos que exaltaban la realidad cotidiana, al contrario de la espiritualidad, los sueños y la imaginación del simbolismo. En el simbolismo se considera que el lenguaje es la forma de conocer el mundo, por lo tanto se lo sobrevalora por encima de la percepción. Es por esto también que el simbolismo es un movimiento mayoritariamente literario. El simbolismo hace el intento de hallar correspondencias entre lo sagrado o divino y lo profano o mundano, es decir, intenta encontrar elementos en común. En cuanto a pinturas, este movimiento posee un estilo con formas planas y grandes áreas provistas de color. Predomina el color verde y el azul, pues son sinónimos de un estilo de arte distante e intelectual, pero a la vez de belleza junto con delicadeza. La obra intenta expresar la angustia y el desconsuelo interno del autor. No se limita a un estilo personal, sino que trasciende nacionalidades, estilos particulares e incluso tiene un alcance atemporal. Este movimiento tiene características irracionales, fantásticas y subjetivas. Algunos de sus símbolos son la figura de la mujer, los lirios, los cisnes, los pavos reales y los paisajes, que representan delicadeza, pureza, belleza, vanidad o soledad.
Entre sus principales exponentes están Charles Baudelaire, que nació en 1821 y murió en 1867. El conde Lautréamont, de 1846 a 1870. Y Stephanie Mallarmé, de 1842 a 1898. También Jean Moreas, de 1856 a 1910. En cuanto a escultura, el simbolismo posee una estética académica y se presta más a las realizaciones escultóricas de vanguardia. Entre los artistas del simbolismo escultural destacan Auguste Rodin, Aristide de Maillol y Adolf von Hildebrand. Impresionismo. Movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX. El término impresionismo fue utilizado por primera vez en 1874. El término fue utilizado con un claro sentido irónico para referirse a las obras de una nueva generación de autores franceses. Estos artistas eran impresionistas en el sentido que no representaban un paisaje, sino que buscaban plasmar la sensación que éste producía. Interés por efectos de luz y movimiento. Aquí existe un rechazo al academicismo francés y nace el Salón de los Rechazados. Impresionismo nace de un cuadro de Claude Monet que causa mucha impresión. Características principales. Utilización de colores puros aplicados directamente sobre el lienzo en lugar de mezclarlos en la paleta. Existe atmósfera y libertad, representación directa y espontánea. Nace la fotografía, poco manejo de la escultura, gran influencia de las vanguardias del siglo XX. Pintura, características principales. Pinceladas cortas y yuxtapuestas, efectos pastosos, mayor brillantez, desaparece la línea, formas con colores primarios y puros, eliminaron los detalles. Autores más importantes: Edouard Manet, 1832 a 1883. Un ejemplo, Olimpia, 1863. Otro ejemplo, el bar de Folies Berger, en 1882. Claude Monet, 1840-1926. Impresión, Sol naciente. Escultura. No existe escultura impresionista como tal, ya que el impresionismo atiende a la luz y al color. Sin embargo, algunos pintores impresionistas realizaron esculturas con un aspecto similar al de sus cuadros. Auguste Rodin, con su obra El Pensador, 1904, su obra El Beso, 1881. Postimpresionismo. Los artistas se unieron bajo un mismo título, postimpresionismo. Cada uno tenía un propio estilo. Se unieron en un solo objetivo: desafiar los límites del impresionismo. Características. Temas de la vida real para sus pinturas. La impresión del sujeto tenía un profundo significado. Uso de formas geométricas para las representaciones. Se podían ver figuras abstractas. Pinceladas potentes, utilizadas para describir la impresión del artista en el lienzo. Pinceladas gruesas y espontáneas. Se practicaron puntos de colores saturados. Autores principales: Vincent van Gogh, 1853 a 1890. Su obra La noche estrellada. Otra de sus obras, Autorretrato. Otro autor,
Paul Cézanne, 1839-1906. Su obra, Una moderna Olimpia, 1873. Paul Gauguin, 1848-1903, con su obra Suzanne Kossian, 1880.